pues bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias José Ramón y a Semantic Systems por invitarnos a dar esta ponencia en vuestras jornadas y contar con nosotros desde Tecnalia. Bueno, pues como os he adelantado ya, lo que os quiero transmitir hoy es una serie de ideas en torno a una temática que no ha salido todavía en esta jornada, es ver cómo podemos aplicar la inteligencia artificial de la que tanto hemos hablado hasta ahora para mejorar la sostenibilidad de nuestra empresa, es decir, para procesos de descarbonización, para procesos de circularidad en la industria. Y esto lo voy a ilustrar con una serie de ejemplos prácticos y luego, bueno, al final de la ponencia también os comentaré algunas tendencias que estamos viendo en el sector industrial. Vale, antes de nada, y porque todos sepamos de lo que estamos hablando, sí que quiero dar un poco de contexto respecto a estos aspectos de sostenibilidad, descarbonización, economía circular, etc. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad o sostenible, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues la definición es muy clara. Sostenible es algo que se puede sostener en el tiempo, es decir, que es continuo, que se puede seguir manteniendo. Si lo estamos llevando a la economía y a la producción industrial, estamos hablando de que nuestros modelos de producción, que nuestros modelos económicos puedan mantenerse como están funcionando en las mismas condiciones o similares a como están funcionando ahora en los próximos años, y ya en estos modelos hablamos de las próximas generaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué empezamos a hablar de todas estas tendencias? Bueno, pues al final está bastante claro que no tenemos, esto es una comunicación de la Comisión Europea al Parlamento, no hay un planeta B y según los últimos datos, bueno, lo que se habla es de que en 2050 el consumo mundial será equivalente al de 3 planetas. Es decir, si seguimos consumiendo como consumimos ahora, esto no es sostenible. No encaja con la definición de sostenibilidad que he comentado al principio. ¿Por qué? Porque no vamos a tener materias primas. Si decimos, cuando hablamos de si seguimos consumiendo ahora todo el planeta, es decir, no vamos a tener materias primas para todos, no vamos a tener fuentes de combustibles y la generación de residuos pues se puede inventar hasta en un 70%, lo cual obviamente no puede llegar a, no va a ser sostenible. Pero es cierto que, bueno, esto al final no deja de ser una visión a largo plazo con la cual no todos tenemos por qué compartir. O sea, hay empresas, hay organizaciones y hay personas, algunos de nosotros, que digamos, bueno, pues esto mientras en el corto plazo a mí me vaya bien, me da igual lo que pase en las próximas generaciones y en el 2050 que igual no estoy. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final, queremos o no, independientemente de nuestras ideas, nuestra componente ideológica, esto nos va a llegar. ¿Y por qué nos va a llegar? Porque nosotros, en concreto en Europa, va a haber una legislación que viene derivada de ese Pacto Verde Europeo que se firmó en 2019, donde la Comisión y al final toda la política europea decide que la transición hacia la sostenibilidad y que Europa se tiene que convertir en este sentido en un continente climáticamente neutro. Ya hay legislación vinculante para cumplir con ese compromiso de neutralidad, bueno, y el objetivo intermedio de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero, y dan esa cifra, de que al menos se hayan reducido esas emisiones para el 2030. Pues bueno, al final, el mensaje más allá de las cifras, es decir, ya hay una legislación vinculante y un compromiso de que en Europa vamos a tener que poner las pilas y esto va a afectarnos a todos, por supuesto, instituciones, pero también las empresas y los ciudadanos, para reducir esas emisiones, hacer la descarbonización de la industria, bien sea con los mecanismos que sea, pero vamos a tener que llegar y vamos a tener que cumplir con esto porque son compromisos vinculantes. Además, más allá del marco regulatorio, también activa otro mecanismo que es el marco financiero. Entonces, activa un plan de acción sobre la financiación del crecimiento sostenible que lo que hace, básicamente, lo que busca es que cuando yo, empresa, quiera ir a financiarme de ahora en adelante en un marco de tiempo, cada vez me va a resultar más difícil o me va a resultar más cara esa financiación si no cumplo con ciertos criterios de sostenibilidad, porque va a obligar a las organizaciones financieras a incluir en sus movimientos de capital y en la evaluación de sus movimientos aspectos de sostenibilidad. Además, bueno, se estableció una taxonomía financiera en la cual define bastante bien qué es sostenibilidad y qué no es sostenibilidad para que evitar trampas pues, como el greenwashing y otros tipos de aspectos más de marketing, ¿vale? Entonces, bueno,
Llegados a este punto, cuando hablamos de estos aspectos de esta sostenibilidad, ¿cómo los tenemos que abordar? Pues, según la teoría económica, lo que habla es que cuando estamos hablando de que algo es sostenible en el tiempo, que es lo que estábamos comentando ahora, lo tiene que ser bajo una triple óptica. Por una parte económica, obviamente estamos hablando de economía sostenible, con lo que en principio tiene que ser economía, tiene que ser rentable y tiene que haber una rentabilidad financiera, una sostenibilidad financiera de las empresas en el tiempo. Por otra parte, la parte medioambiental. Estamos hablando de toda esa reducción, de que no tenemos planeta B, de que tenemos que reducir las emisiones, la emisión de residuos, etc. Y por otra parte, y esto también es importante porque no se tiene en cuenta muchas veces cuando se habla en este tipo de discursos, la parte social. Es decir, si tiene que ser sostenible, tiene que ser sostenible para todos. Porque entonces, si no tomamos en cuenta esta parte, tendremos problemas de otro tipo. Ya no serán medioambientales, pero sí serán de determinadas presiones sociales, bien internas, bien externas, en términos de inmigración, conflictos sociales, etc. Pero bueno, esto requiere, por una parte, y es bastante evidente, de ciertos cambios en nuestro modelo de consumo, pero sí que es cierto que la tecnología, yo creo que es hacia donde quiero orientar el mensaje que os voy a lanzar, nos puede ayudar a que esos cambios puedan ser menos bruscos. Es decir, tenemos palancas tecnológicas que nos van a permitir aplicar esos principios de bien el ecodiseño, el diseño de los productos para que sean sostenibles ya desde su concepción, bien la economía circular, en el cual yo gestiono el uso que hago de esos productos en todo su ciclo de vida, bueno, para que pueda acometer esos objetivos de sostenibilidad con menor esfuerzo y que el cambio sobre el propio modelo productivo pues, sea menos brusco y, por tanto, el impacto sobre todos los ciudadanos y las empresas sea menor. Vale. Y en paralelo a esto, la Comisión Europea lo que nos dice, y ya relacionándolo y atacando aspectos de digitalización, es que pues lo que se proporciona el paradigma que monta para que Europa responda a los retos de tipo geopolítico y geoestratégico y económico es esa transición que ya habréis escuchado probablemente doble, que sea verde y digital. Entonces, al final, más allá de que, bueno, la necesidad de la digitalización en la empresa no la voy a explicar, creo que es algo que ya todos conocemos, nuestros asistentes a este foro, la necesidad de esa sostenibilidad ambiental ya la he comentado antes, pero además es que interactúa. Es decir, sobre todo la parte de digitalización puede ser una palanca, tal como se muestra en los informes de la Comisión, para potenciar esa transición verde. Pero, y este es un aspecto importante, son dos transiciones que se apoyan pero no van a la vez. No están alineadas porque se refieren a mecanismos que funcionan a distinta velocidad. La parte digital es muchísimo más ágil que la parte de la transición ecológica. Bueno, esto es importante para entender por qué a la hora de desarrollar proyectos hay que tener en cuenta muchos aspectos, porque son dos mundos que ahora mismo interseccionan pero que no se mueven en los mismos parámetros. Con lo cual hay que plantear muy bien esos proyectos de sostenibilidad y teniendo en cuenta muchos aspectos. Bueno, al final, ¿por qué decimos que la palanca tecnológica puede apoyar la transición verde? Bueno, al final, entre otros, lo que se señala es, bueno, al final que la monitorización y el seguimiento en tiempo real, toda esa capacidad de digitalización, pues al final lo que nos puede ayudar es simplemente por analítica descriptiva ser más eficientes. La capacidad de simulación y predicción de lo que va a suceder nos ayuda a equivocarnos menos. La virtualización, pues bueno, reduce en un gran aspecto los sistemas de presencialidad, en tener que recurrir a la prueba y error y al desplazamiento. Los sistemas de gestión basados en tecnologías digitales y en IA pues son muchísimo más eficientes y al final son capaces de lidiar mejor con una complejidad, creciente del mundo. Y al final, bueno, pues la parte de tecnologías de la información y comunicación pues nos permite, y como veremos con ejemplos, nos va a ayudar a potenciar esa sostenibilidad de la empresa. Algunos otros aspectos a tener en cuenta antes de que empiece con los ejemplos.
está muy bien y sabemos que la IA tiene mucho potencial, pero antes de todo, y en línea con lo que han comentado mis compañeros en la mesa redonda, es cierto que la IA no se puede construir si no hay una base de digitalización muy sólida. Y en este aspecto, y en este punto, sí que hay un aspecto muy importante cuando hablamos de sostenibilidad, es decir, y que es todavía no es del todo entendido en el tejido empresarial, es que de cara a tanto evaluar el rendimiento de cualquier mejora que aporte, como en el propio desarrollo de la inteligencia artificial para el análisis de los datos, tengo que tener buenos indicadores que me midan esa sostenibilidad y que la midan, como decíamos, en las tres dimensiones. Yo, por simplicidad, me voy a centrar solo en la parte económica y ambiental, porque al final el tiempo es limitado y no podemos hablar de todos los aspectos. Pero como veis, hay multitud de indicadores para medir esto. Esto es una complejidad que todavía a las empresas les hace dudar acerca de entrar de cómo abordar estos cambios de sostenibilidad, cómo entrar en estos proyectos, porque tampoco entienden por qué indicadores tienen que optar, qué es lo que aplica, si necesitan un indicador en tiempo real o simplemente con una estimación. Entonces, bueno, es un mundo que todavía es ajeno a muchas empresas, especialmente empresas pymes, pero que bueno, poco a poco va entrando. Luego, al final, bueno, pues este gráfico lo que muestra es esa complejidad de entender realmente mi producto y proceso, cómo está impactando y qué indicadores tengo que elegir para poder evaluar y desarrollar esa inteligencia artificial. Y aquí voy al punto, es decir, las capacidades de digitalización y de IA nos pueden ayudar en gran medida a obtener esa transición hacia la sostenibilidad. ¿Por qué? Por una parte, todo lo que tiene que ver con la digitalización, lo que nos va a ayudar es a medir de una manera más fiable el impacto que tiene la fabricación y distribución de cada producto. Me traen muchos más datos con los cuales yo voy a poder calcular en tiempo real esos indicadores de los que he hablado antes. Además, en tiempo real y detallado. Puedo calcular al nivel de detalle que yo quiera si tengo una buena estructura de digitalización construida en mi empresa. Y esto, más allá de la obligación regulatoria, que en todos los casos no nos obliga a ese detalle, sí que me permite tener una información muy pormenorizada de las distintas etapas, de las distintas fases del ciclo de vida del producto, de los distintos procesos, que lo que me permite es tomar o diseñar las mejores acciones correctoras, las que tienen más impacto para minimizar ese daño económico y ambiental que pueda hacer mi proceso. Y por otra parte, por encima de esa capa de digitalización está la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, bueno, este es un gráfico que he encontrado como el más completo que he visto, o sea, tiene múltiples aplicaciones a la hora de acelerar esa ecoinnovación. Cuando hablamos de ecoinnovación es esa suma de ecodiseño, economía circular, bueno, todas esas tendencias relacionadas con la sostenibilidad. Y me puede ayudar en numerosas dimensiones y en numerosas fases del ciclo de vida de mi producto, permitiéndome avanzar hacia mi objetivo final, que, bueno, pues que está en esa descarbonización y esa circularidad de las cadenas de valor. Incluso ya no hablamos solo de la empresa, sino de la propia cadena de valor y de la cadena de suministro. Y como vemos, puede haber aspectos tan diversos como balancear oferta y demanda energética, formulaciones, escenarios, construcción de escenarios virtuales, cómo mejoro mis operaciones pues, desde un punto de vista también de respuesta a la eficiencia, y no solo la eficiencia económica, sino la eficiencia sostenible, cómo gestiono esos flujos de sostenibilidad. Hay muchísimas aplicaciones. Bueno, ahí os he puesto una referencia en el cual de un artículo de review, pero vamos, seguro que nos deja, o sea, seguro que si me pongo a listar todas, me olvido del 50%. O sea, al final hay muchísimo potencial, hay muchísimos aspectos en los cuales la IA nos puede ayudar a esto. Es cierto también que todavía son, como decía, son proyectos que son complejos de plantear, pues bueno, es un escenario que todavía es nuevo para las empresas y en algunos de los casos todavía quedan retos tecnológicos por resolver, como ya voy a ir comentando. Entonces, pasando a los ejemplos prácticos para ilustrar todo esto que os estaba contando hasta ahora, bueno, lo voy a orientar en 3 de ellos, por ser un poco breve, además de mayor a menor madurez tecnológica.
Lo primero que os queríamos enseñar son todo casos de ejemplos prácticos que hemos realizado en Tecnalia con clientes. El primer ejemplo práctico que os quería mencionar es un ejemplo práctico más relacionado con esa digitalización que hemos hablado, al menos en lo que se tiene que ver con los aspectos medioambientales. Tecnalia lleva colaborando con una empresa fabricante de maquinaria, de formación de metal por revolución, que es DEM, es una empresa catalana, que, bueno, pues desde un primer momento apostó muy fuerte por las necesidades la digitalización de sus productos y la digitalización como un valor añadido a sus productos a sus clientes. Yo creo que ya hace más de 6-7 años empezamos a construir con ellos su plataforma de servicios digitales, que originalmente era una cosa, bueno, pues se empezó con un prototipo muy sencillo que ofrecía un cuadro de mandos de producción pues simple, muy en la línea de lo que puede ser una visión general de un mes, que fue avanzando a la captura de variables, de distintas variables de dimensiones de proceso para dar servicios de una analítica descriptiva un poco más detallada y finalmente también se optó por la integración y el despliegue en la propia plataforma de servicios de modelos de inteligencia artificial más orientados al control de calidad y alguno también al mantenimiento predictivo. La última, yo creo que es la última inclusión que se hizo, la última evolución de esta plataforma, ya tiene en cuenta todos estos aspectos de sostenibilidad y aunque sea a un nivel de digitalización y de indicadores, lo que empieza a proporcionar es una visión. Claro, estamos hablando, esto es una plataforma que ofrece DEN para sus clientes, en el cual estos clientes pueden empezar a calcular esos indicadores de máquina, de sostenibilidad de sus máquinas a nivel de lote de producción y referencia producida. El más evidente es la huella de carbono. Al final esto, bueno, es capaz de calcular la huella de carbono en base a los consumos de la máquina, que ya se calculaban de una forma bastante detallada anteriormente. Bueno, pues se puede calcular la huella de carbono que se genera por cada una de las referencias producidas y además es capaz también de integrarlo eso con un tema de costes, con una consulta en tiempo real a los costes energéticos reales. Por otra parte, y en esa línea de definir KPIs, lo que estamos trabajando también desde Tecnalia y en colaboración con la Universidad de Zaragoza son nuevos indicadores para definir esa sostenibilidad. Bueno, pues un poco en paralelismo a lo que podría ser un OE, un indicador de productividad, que nos indica cuáles son las pérdidas de productividad en mi proceso, que eso es algo que ya la propia plataforma de DEN ya lo tenía incluido. Hemos transformado ese indicador también en un indicador de sostenibilidad, en el cual hablamos no de las pérdidas de rendimiento o disponibilidad, rendimiento y calidad, que son los términos en los que se habla el OE, sino también en las pérdidas de energía debido a las ineficiencias, a las grandes ineficiencias del proceso. Pues muy bien en los términos de la metodología Lean de gestión de la producción. De manera que no solo veo los términos del OE, sino también estoy viendo cómo esos términos y esas pérdidas en el OE están afectando a mi consumo energético. Y también hemos introducido, bueno, de la mano del cliente, otro concepto que mezcla aspectos económicos y aspectos de sostenibilidad de cara a ofrecer a sus clientes, a los usuarios de estas máquinas, una herramienta de soporte a la toma de decisiones, que es los términos de serie mínima rentable y serie mínima sostenible, que serían el número de piezas de mínimo que tengo que fabricar de un lote para que ese lote sea económicamente rentable, en base a lo que me cuesta la puesta a punto de la máquina, el cambio de referencia, etcétera. Y además lo hemos mezclado con la parte de sostenibilidad y coste energético para que además, para incluir no solo esa serie mínima rentable, sino también la serie mínima sostenible. Es decir, estamos trabajando, en este caso, de la mano de un fabricante de maquinaria para ver cómo podemos llevar esa parte de esa plataforma de digitalización también a una plataforma de sostenibilidad y que sus clientes puedan hacer uso. Vale, paso de esta primera fase de digitalización, donde estamos hablando ya de productos maduros, de proyectos ya más maduros que están en el mercado, a una fase antes, a un proyecto que está en fase de desarrollo. En este caso, estamos hablando, y además con una aplicación completamente distinta, estamos hablando de una aplicación
de optimización energética, pues en este caso para un proceso intensivo en energía, donde de la mano de la empresa de envases metalúrgicos de Álava y en un proyecto financiado por la convocatoria Basque Industry de 2022, lo que estamos buscando es reducir el consumo energético de los procesos productivos en planta, en este caso es un proceso de fabricación de envases metálicos mediante extrusión de metal, aplicando técnicas de inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para detectar ineficiencias en los diferentes activos, disponer de una huella de carbono por bote fabricado, es decir, aquí seremos capaces de llegar mediante un proceso de digitalización que ha sido bastante costoso hasta esa trazabilidad unitaria, detectar desviaciones tanto puntuales pues, en el comportamiento de los activos como alarmas, etcétera, planificar el mantenimiento en base a datos energéticos, definir estrategias óptimas de arranque de activos, planificar la producción en base a criterios energéticos y disponer de una estrategia energética más global para poder avanzar en esa sostenibilidad de la empresa. Estamos hablando, claro, de un proceso intensivo en consumo de energía donde estos aspectos de sostenibilidad tienen un impacto bastante considerable. Hablamos de hornos, hablamos de calentamiento de metal, consumo de energía y gas, etcétera. Entonces, bueno, es una aplicación donde este tipo de desarrollos tiene un impacto considerable. Pero volvemos a lo de antes, la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de sentido y no se puede desarrollar sin una fase de digitalización muy fuerte y muy sólida. Como os he comentado antes, en este proyecto queríamos llegar hasta la fase de trazabilidad unitaria de producto, por lo cual ha habido un esfuerzo, y todavía está en marcha, es un esfuerzo bastante considerable, además que se ha alargado en el tiempo, para construir esa plataforma de captura, gestión, explotación y visualización de datos basada en tecnologías open source. Capturamos información de analizadores de redes y contadores de gas por subproceso, lo integramos con los sistemas de gestión para tener la información de la información de la planificación de producción y la información de la referencia de lo que se está produciendo. Mediante tecnologías de código abierto, open source, pues, InfluxDB, Grafana, protocolos MQTT, que lo que nos permiten es al cliente, en este caso, no casarse con nadie, o sea, darle una plataforma que no le obliga a casarse con nadie y que luego pueda incluso mantener el mismo, bueno, pues hacer esa captura y de momento esa visualización y esa explotación de datos para la eficiencia energética. Para esa analítica de datos, para la explotación, que es lo que utilizamos, en este caso se optó de común acuerdo con el cliente por emplear, en vez de hacer un desarrollo de IA medida, emplear activos que proporcionábamos ya desde Tecnalia. Teníamos ya preconcebidos desde Tecnalia y registrados dentro de una herramienta que llamamos iSuite, que son herramientas low-code, no-code, para desarrollar modelos de predicción y sobre ellos desarrollar modelos de sistemas de optimización de variables a partir de los anteriores. No voy a entrar en las explicaciones de los detalles porque me voy a ir sino de tiempo, pero bueno, al final son herramientas, porque son herramientas que, más allá de que Tecnalia desarrolle el proyecto con Envases y que seguiremos colaborando, sí que le permite al propio cliente mantener esos desarrollos, incluso actualizar esos modelos. Son herramientas pensadas para su uso por parte de usuarios no expertos. ¿Y qué quiere hacer Envases con esto? Pues bueno, lo que se quiere hacer primero son 4 casos de uso. Modelos de normalidad para detección de anomalía, más centrado en aspectos de mantenimiento. Es decir, al final, ver si en los consumos energéticos de esa línea, de esa producción y por referencia estamos viendo alguna desviación respecto al consumo, a la normalidad, a ese consumo normal, que al final nos indique que hay un problema. La siguiente es la caracterización. Es una caracterización más en detalle y una predicción de ese consumo eléctrico a nivel de línea y al final a nivel de línea individual. Siguiente, si ya tengo bien caracterizadas esos consumos de cada línea, me puede ayudar para mejorar la planificación de la producción con criterios energéticos. Es decir, puedo hacer una secuenciación para cada nueva referencia porque yo sé esa nueva referencia en qué línea va a ser más rentable. Y esto es lo que estamos trabajando ahora mediante algoritmos de optimización. Y finalmente, como cuarto de uso, también queríamos también se quiere trabajar en esa determinación de la curva de arranque óptima para los hornos. Al final, los calentamientos de los hornos son
tareas que consumen mucha energía, entonces en la medida en la que podamos optimizarlos, o sea, al final, obtendremos muchos mayores ahorros. Bueno, y todo esto, al final, claro, para un impacto económico en términos de aumento de competitividad, para abrirnos mercados que requieran a envases que den un certificado de huella ambiental de sus productos y al final el aumento de la facturación. ¿Y qué impacto social? Pues obviamente un ahorro energético y una reducción de emisiones de CO2 e incluso una mejora de las condiciones de trabajo. Y por último, el último ejemplo que voy a citar es el proyecto más experimental. De hecho, es un proyecto SITEC estratégico recién financiado en nuestra convocatoria de 2023, de unas características distintas a los anteriores, porque como veis, lo que se busca en este proyecto, en el cual bueno, hay varios socios, nosotros trabajamos en este aspecto sobre todo con la empresa Miesa, que lo que se busca es nuevas tecnologías para la valorización industrial de corrientes térmicas residuales. Tecnologías para recuperar calor de procesos de baja temperatura, sobre todo en papeleras y en alimentación. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Pues también tiene que ver, porque aunque el proyecto básicamente en su 80% va de investigar sobre esas tecnologías de recuperación de calor, que son tres, transformadores de calor por absorción, bombas de muy alta temperatura y bombas de calor de alta temperatura, sí que por añadirle esa componente de investigación, metimos unas líneas de investigación sobre cómo las capacidades de digitalización nos pueden ayudar a optimizar esos procesos, esas tecnologías de revalorización de calor y, además, también a integrarlas de una forma más eficiente en lo que es una gestión energética global de la planta. Bueno, al final, estos procesos lo que se busca están todavía a nivel de investigación, pero lo que se quiere, el reto tecnológico, es intentar aplicarlos a procesos de baja temperatura donde hasta ahora esas tecnologías no eran rentables. Lo que se busca es investigar esas tecnologías para que se obtengan, conseguir unos ROIs de 3 a 5 años y consigamos una reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero en procesos intensivos, pero en calor, pero de baja temperatura. Las papeleras, las químicas, alimentación, como he comentado. Y trabajamos a dos niveles. Por una parte, control inteligente de los procesos a nivel de máquina. O cómo puedo utilizar la inteligencia artificial en lugar de los controles más convencionales, como puede ser un PID, para mejorar ese rendimiento de esas tecnologías de recuperación de calor. ¿Y por qué necesitamos, o por qué tiene interés, o por qué puede ser interesante aplicar inteligencia artificial? Pues bueno, es la pregunta que nos hicimos desde mi equipo, que es más digital, al equipo con el cual colaboramos dentro de Tecnalia, que es el equipo de eficiencia técnica. Entonces, bueno, al final, la respuesta que nos dieron ellos, y por qué se está investigando esto en el estado del arte, es porque los controladores para este tipo de tecnologías que todavía son incipientes no están tan sintonizados como otro tipo de tecnologías de tratamiento térmico. Son ajustes manuales, es muy difícil, requieren mucha experiencia, profundo conocimiento del proceso. Cuando hay funciones de autoajuste en soluciones comerciales no están tan optimizadas como debería. Entonces, sí que nos transmitieron que a nivel de estado de arte y a nivel de necesidad de negocio, se veía que en la aplicación de inteligencia artificial para construir y desarrollar estos controladores y estos controles inteligentes parece que tenía sentido. Repito que estamos hablando de un proyecto de investigación en el cual todavía está por ver y por determinar exactamente cuál es el rendimiento y el valor añadido. Pero bueno, sí que en la literatura parece que hay un sentido y un interés en trabajar con ello. ¿Cuáles son los retos tecnológicos? Pues están en cómo despliego esos modelos de inteligencia artificial en NET, porque no nos olvidemos que esto tiene que ir en un control en tiempo real. Es cierto que son procesos de temperatura que son lentos, no son procesos de fabricación especialmente exigentes, pero al final en lo que se construya y el modelo tiene que estar optimizado para que funcione en línea. Y, finalmente, la disponibilidad de datos. Si estamos hablando de tecnologías incipientes, pues parece que no va a haber muchos datos en línea. Bueno, aquí tenemos suerte porque en Tecnalia sí que disponemos de una infraestructura de experimentación bastante completa en el cual podemos realizar en condiciones, aunque sea de laboratorio, bastantes ensayos en condiciones controladas y creemos que podremos obtener datasets bastante completos para obtener esos modelos. También tanto de lo que es el control de máquina como de la integración en planta. Porque la siguiente parte que consideramos en este proceso es cómo podemos combinar, no solo controlar la máquina y el proceso en concreto, sino además cómo puedo integrar
ya no uno, sino 3 procesos de generación y de sostenibilidad, de recuperación de calor, también esas opciones de almacenamiento dentro de la gestión energética de la planta. Es decir, que dentro de la planta hay una inteligencia que me diga cuándo tengo que recuperar, cuándo tengo que recuperar, cuándo tengo que almacenar y además cuándo me puede ser más interesante utilizar una de las tecnologías u otra por el impacto que va a tener en mi proceso. Bueno, al final esto, mediante optimización, técnicas de optimización, de planificación, podemos desarrollar ese sistema de soporte a la decisión y eso es lo que estamos investigando en ese proyecto. Vale, y ya muy brevemente para terminar, ¿qué otros aspectos fundamentales vemos y que se están dando en este momento? Pues bueno, hasta ahora en los ejemplos que os he dicho y un poco en contradicción con lo que os decía al principio, habla mucho de la planta, pero el reto aquí, si estamos hablando de una economía circular, no solo de descarbonización, es cómo llevar todos estos desarrollos, toda esta digitalización a la cadena de suministro. Y, por ejemplo, las tecnologías como los espacios de datos, los conceptos, más bien como espacios de datos, van a ser fundamentales en ver cómo gestiono y cómo intercambio esos datos, esa información a lo largo de la cadena de valor y suministro. Otro aspecto, otro concepto que tiene ahora mismo mucha pegada y que nos va a llevar sí o sí, porque también por aspectos regulatorios, es el concepto de pasaporte digital de producto como herramienta para el intercambio estándar de información en la cadena circular. Es decir, al final, si yo estoy planteando que todos los agentes pues, bueno, tengan la capacidad de tomar decisiones en base a la sostenibilidad, también es cierto que tienen que tener la información de sus proveedores y proporcionar esa información a sus clientes de cómo de sostenibles son sus productos. Entonces, dentro de eso está este concepto de pasaporte digital de producto que todavía se está definiendo a nivel de la Comisión Europea, aunque parece que en sectores como el de las baterías, que va a ser el piloto, ya estamos muy cercanos de tener esa definición, aunque sea a nivel de concepto de qué va a consistir ese pasaporte digital de producto, que lo que nos va a permitir es aumentar la transparencia y la trazabilidad en la cadena de suministro y en la cadena de suministro circular. Pero además, yendo un paso más allá, pues lo que para un fabricante es un pasaporte de producto, es decir, una serie de información estándar que tengo que digital que tengo que intercambiar con mis clientes, bajo la perspectiva del usuario, se puede percibir no como un pasaporte, pero también como un gemelo digital, porque al final es una representación virtual del producto que yo estoy incorporando. Entonces, se produce ahí una sinergia entre dos conceptos que es bastante interesante y que lo que nos permite es reaprovechar tecnologías que ya se habían investigado para la definición de ese gemelo digital, como AS, que es lo que os voy a enseñar ahora, para la gestión de ese pasaporte digital de producto. Bueno, al final, todos esos conceptos de gemelo digital que se llevan mucho tiempo trabajando, pues es interesante ver si se pueden reaprovechar para la generación del pasaporte digital, para ese modelo virtual de mi producto desde un punto de vista de sostenibilidad, que se pueda además, con una buena definición y con una definición estándar, se pueda transmitir a lo largo de la cadena de valor. Y esto no es que lo digamos nosotros, ni que lo diga la literatura y la literatura académica, sino que ya organizaciones de carácter estandarización o asociación, como puede ser ICTA o puede ser SBAI, claro, obviamente, al final muy traccionados por el mundo germano, proponen directamente el AAS, que no nos olvidemos que es una estructura para el modelo de información del gemelo digital, como una plataforma válida para la implementación del concepto de pasaporte digital. Además, en la última feria de la Hannover Messe, pues ya se mostraba un ejemplo de cómo implementar un pasaporte digital en este caso, de un armario eléctrico mediante la implementación de los AES. Bueno, pues al final lo que vemos es ese concepto, esa mezcla de conceptos es muy interesante y al final nos parece que va a ser una tendencia en los próximos. Desde luego el concepto de pasaporte digital lo va a ser y si finalmente se mezcla con esta implementación, pues bueno, va a ser una tendencia bastante interesante.
Y ya por terminar, porque veo que me estoy pasando 5 minutos. No solo la digitalización, sino también la IA, como hemos comentado antes, va a ser un habilitador muy importante en temas de circularidad. En 3 dimensiones. Estas son unas referencias que he buscado, de una organización que investiga bastante en temas de circularidad. En soporte en diseño, en todo el soporte que nos puede dar a que los diseños que yo hago sean más sostenibles, bien por búsqueda pues bien por optimización de parámetros de materiales, etcétera. La gestión de modelos de negocios circulares, ajuste de oferta y demanda, pricing dinámico, mantenimiento predictivo o para la propia gestión de los flujos de circularidad. La evaluación automática de productos, esa clasificación en los procesos de reciclado, esos ensamblados automáticos también en procesos de reciclado. Pues bueno, al final sí creo que más allá de esta lluvia de ideas que os he lanzado, sí que creo que os quedéis al final con 5 mensajes. Es decir, bueno, por un lado la importancia de la sostenibilidad como un aspecto que va a ser diferencial y necesario para la empresa a partir de ahora. La parte de cómo la digitalización y la inteligencia artificial os pueden ayudar y van a ayudar y son habilitadores muy válidos para ese movimiento, esa transformación hacia la sostenibilidad. Luego, bueno, pues ciertos conceptos y tendencias nuevas que están ya al llegar, como pueden ser el pasaporte digital de proyecto y, sobre todo, la gestión de esos flujos a nivel de ecosistemas industriales. Y, bueno, eso es todo por mi parte. No sé, a partir de aquí, si queréis alguna pregunta, te cedo ya la palabra, José Ramón. Gracias. La verdad es que muy, muy interesante todo lo que nos has hecho. Sí que tenemos bastantes preguntas, no solo de tu ponencia, sino de anteriores, que lo que haremos es responderlas por privado y añadirlas junto a los vídeos, para que todos los que habéis lanzado preguntas y no se han hecho en directo las podamos hacer luego en privado a los ponentes. Y yo, vamos un poquito justitos, pero sí que me gustaría hacerte una pregunta. Desde Semantic sí que tenemos muy claro el tema de la digitalización y la sostenibilidad. Estamos con proyectos de contenedor energético, del pasaporte digital de producto, pero en vuestro caso, ¿estáis viendo que las empresas están concienciadas con este tipo de proyectos? ¿Os encontráis con dificultades en estos casos, en estos 3 ejemplos que has hecho o en otras empresas de ir hacia aplicar la inteligencia artificial a temas de sostenibilidad, o están mucho más volcados en temas como os hablaba antes de producción, de costes, de mejoras? Sí, bueno, un poco el mensaje es el que lanzaba antes. O sea, creo que las empresas ya son conscientes de que esto les va a llegar de alguna manera. Sí que es cierto que todavía no todas, o sea, hay casos muy concretos. Por ejemplo, el caso que comento de Envases es bastante lógico, porque sí que son conscientes de no solo de la sostenibilidad, sino de que una reducción de consumo energético es una mejora productiva. Pero todavía no se entiende, no se visualiza en muchos casos, en otro tipo de industrias, dónde tiene impacto y qué es lo que voy a tener que acoger de todos estos conceptos, cómo me van a impactar. Hay cierto desconocimiento. Sí hay eso, yo lo llamaría que hay una cierta interés, porque al final pues, son más o menos conscientes de que algo les va a llegar, pero todavía no todas ellas, igual sí las que están más en esos sectores intensivos en energía, pero el resto todavía tienen cierta duda de exactamente de todo esto, de todas estas mejoras, qué es lo que me puedo quedar y qué es lo que tiene sentido para mi negocio. Diría que bueno, estamos en ese punto de definir todavía en muchos casos. Pues, Asier, pues darte las gracias. La verdad es que ha sido muy, muy interesante los ejemplos que nos has puesto, su aplicación desde otra óptica, desde la óptica de la sostenibilidad. La verdad es que muy, muy, muy interesante y darte las gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Nada, a vosotros por invitarnos. Encantados de atenderos. Un placer. Un saludo.